Dedicar ara uns minuts de la tertúlia d'este matí a la salut de la pell i a les malalties venèries, perquè bé, ho fem coincidint amb el Congrés Nacional de Dermatologia i Venerologia que arranca avui a València, on s'esperen 2.500 especialistes. Entre ells està el doctor Juan José Vilata, que és a més catedràtic de Dermatologia de la Universitat de València. Doctor, molt bon dia, benvingut a la tertúlia. Buenos días. Bé, molts assumptes els que tenen damunt de la taula i que afecten a les malalties de la pell, assumptes que tractaran esos especialistes en ese Congrés Nacional de Dermatologia. Un assumpte que alerta o que preocupa especialment. Pel que fa a les malalties venèries, malalties de transmissió sexual, estan observant un augment d'eixes malalties, d'eixa freqüència de malalties. ¿Qué está pasando, doctor? Sí, están aumentando, ya oficialmente se conoce, por supuesto, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual a nivel oficial. Sí. Incluso, están publicado ya que desde el año 2005 hay un aumento tanto de las clásicas como son la sífilis y la gonococia. ¿Y por qué? ¿Por qué este aumento? Pues por una serie de factores, pues primero, abandono de los métodos preventivos, los métodos de protección, sí. El abandono del preservativo, porque se abandonó bastante cuando la aparición del SIDA, ¿no? Cuando la aparición de la infección del virus de la infección humana, pero actualmente ha habido bastante abandono. También por la emigración y la inmigración, ambas cosas, y los viajes turísticos al extranjero, en países exóticos donde no hay saludes públicas capaces de parar este augento de enfermedades de transmissió sexual. Vostès incideixen molt en el risc del conegut com a turisme sexual, ¿no? Bueno, sí, no es turismo sexual exacto, pero de paso que se hace turismo real también, pues hay esta vertiente sexual. Exacto. Entonces, pues sí, efectivamente, porque hay estancias cortas, breves, pero también hay estancias largas. Y entonces aquí se puede adquirir no solamente las enfermedades de transmisión sexual, sino también otras enfermedades tropicales que estamos viendo que están aumentando. Exactament, perquè estem veient que arriben al nostre país malalties de transmissió sexual que fins ara podríem dir o desconegudes o que havien desaparegut, doctor. Por ejemplo, el linfogranuloma venéreo, que es muy frecuente en la zona, en la franja tropical, pues es en Barcelona, en Madrid, Bilbao, tal, bueno, se está considerando que sea declarada de enfermedad de declaración obligatoria por el Ministerio, porque está apareciendo. Pero en un sector poblacional muy interesante que es en homosexuales, varones, y que además están inmunodeprimidos por el VIH. Pero ya es un problema que tenemos sanitario de una enfermedad que ha vuelto a salir. ¿Qué provoca el linfogranuloma, doctor? Pues unas lesiones granulomatosas, unas lesiones de aspecto blando pero tumorales, con fístulas, que se pueden producir en el ano o en la región genital. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de que está volviendo una enfermedad que ya había desaparecido muchísimos años en Europa. Per a combatre això, què recomanaria? Sí, que es posaran en marxa campanyes... Tiene tratamiento. Sí, no, per a combatre esta proliferació, este augment de malalties de transmissió sexual, què recomanaria vostè? Campanyes generalitzades que tornen a difondre la necessitat d'usar métodos preventivos? Como el Ministerio tiene esas subidas tanto de la sífilis como de la gonococia, yo creo que se debería inducir a realizar campañas sanitarias de utilización del preservativo y de evitar factores de riesgo, muchas parejas de riesgo, etcétera, todo un compendio por ejemplo, de culturizar en estas enfermedades a la población en general, empezando desde los colegios, universidades, etcétera, etcétera. Doctor, també posen l'èmfasi o posaran l'èmfasi en una qüestió, no? Els efectes que la crisi, per dir-ho d'alguna manera, està també tenint en la salut de la nostra pell, no? Per què? Què està provocant la crisi i com pot ser que la crisi provoque que ens apareguen malalties de la pell determinades? Hay que tener un concepto muy claro. La piel no está sola, el dermatólogo no solamente, sino la piel está relacionada el 95% del resto del organismo, con otras enfermedades sistémicas y con otros estados, por ejemplo, mentales. El eje piel-mente es fundamental. M'està dient que, per exemple, l'estrès que pot provocar la pèrdua del treball pot originar una malaltia de pell, per exemple? Originarla, pero también, sobre todo, mantenerla. Esto ocurre con el psoriasis, por ejemplo, con la psoriasis. Esto ocurre con las dermatitis atópicas en los niños. O sea, esto ocurre que incluye, pues, siempre un trastorno psicosocial, ya lo digo, social, en lo cual, posiblemente, si pierde un paciente con psoriasis la calidad de vida por tenerlo muy extenso,
que es la enfermedad más frecuente que hay hoy en día, la psoriasis, si encima tiene unos factores agravantes mentales, psíquicos, o incluso de separación, de estigmatizado, ¿no? Etcétera, incluso que se creen muchas veces, preguntan, en el hospital preguntan muchas veces, ¿esto contagia la propia pareja o la propia familia, ¿no? Pensando que contagia. Pues esto, claro, produce un rechazo. Entonces, el enfermo tiene un problema psicosocial, se embulle en sí mismo, se aísla y todo esto. Y esto es lo que hay que evitar. Claro, que me dice usted que tiene relación hoy día con toda la problemática que estamos pasando. Yo creo que podría ser, tendría que ser estudiado y validado con estudios, pero vamos, los índices de calidad de vida y las encuestas de calidad de vida, por supuesto, nos están indicando que aquí ocurre algo con el problema psicológico de las personas. Perdone mi ignorancia, pero ya sabe que en este papel de contertulio que tenemos que hablar de todo, tocar muchas conocimiento cosas, ¿no? absoluto no tenemos. Porque quería volver al tema de las enfermedades de transmisión sexual, porque me sorprendía, desde la ignorancia, insisto, un poco la relación en concreto con la dermatología. A lo mejor acaba de responder usted con esa interrelación, evidentemente, que la piel tiene con todo nuestro organismo. Pero sorprendía, al menos vuelvo a decir, y yo creo que a muchos de nuestros... Se suma Julián, y lo agradezco, pero yo creo que muchos telespectadores pueden decir, hombre, tenemos un concepto de las enfermedades de transmisión sexual que no pensamos precisamente en un tema dermatológico. Me gustaría que nos pudiera explicar un poco ese tema. Es bien fácil y bien cómodo. Bueno, no hay ningún problema porque nuestra disciplina de toda la vida, no nosotros solos, sino en Europa en el siglo XIX y tal, la dermatología, nuestra disciplina y oficialmente se llama dermatología médico-quirúrgica y venerología. La palabra venerología es la más clásica, hoy día se llama enfermedad de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Entonces, la venerología, ¿qué ocurre? Que estas enfermedades, su mayor componente es visual, quiero decir, se produce su mayor componente clínico en la piel y en las mucosas accesibles. Por eso está en el contexto de la dermatología. Tanto la sífilis como la gonococia está en un contexto pues, de una manifestación clínica totalmente en la dermatología, porque lo vamos los días. Es interesante recordar esto a la venerología. Sí, estem prácticamente en els dos minuts de programa, preguntarle un tema que quizás sea colateral, pero como ha sido noticia en los dos últimos días, y estamos hablando de las prácticas sexuales, voy a decirlo así, más que está lleno de mitos, leyendas, desconocimientos, y sabemos que uno de los grandes actores de Hollywood hace 2 días hizo una declaración en el Guardian, que es uno de los grandes periódicos británicos, uno de los 5 periódicos más prestigiosos del mundo, diciendo que nada menos que su cáncer de garganta, que recordar, se debía a la práctica del sexo oral. Luego lo ha desmentido, pero el Guardian ha publicado las grabaciones donde parece ser que se atestigua eso. ¿Eso es un disparate científico? ¿Tiene alguna base? ¿Quina base real té això? Sí, tiene... Bueno, esto de entrada, eso es una pura anécdota. ¿De acuerdo? Lo sé, pero bueno, es de lo que están todos los medios hace unos publicando. 10 o 15 años se está estudiando si los tumores orofaríngeos estaban o no estaban producidos por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene 100 genotipos, podríamos decir, de los cuales el 16 y el 18 son los de la esfera sexual anogenital, los oncógenos, los que están relacionados, asociados con el cáncer genital. Claro, en las prácticas sexuales, el haber tenido una felatio, un cunilinguis, pudiera ser que hubiera una transmisión. Efectivamente, la puede haber. Pero es que, recuerden ustedes que la historia natural del virus del papiloma humano, todos hemos tenido al menos, estoy seguro que todos los que estamos en esta casa y todos, entre el 50 y el 75% a lo largo de nuestra vida sexual, contacto con un virus del papiloma humano sexual. Sense saber-ho. Pero el 91% desaparece, su historia natural, que va a desaparecer en 1 año o 2 años. Esto es muy importante, que la gente no se asuste cuando se le descubre a la pareja y no tiene lesiones. ¿Por qué? Puede quedar latente o desaparecer por la propia defensas del organismo. Hay una historia natural, una defensa natural contra el virus. En este caso, ¿qué ocurre? Pero no solamente es el virus que esté asociado, este virus papiloma humano está asociado a cáncer de cuello uterino, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de vulva o cáncer orofaríngeo, sino que se necesitan otros factores asociados para reproducirse. Están muy demostrados hoy día, pero más demostrados estaban antes que el virus, como por ejemplo el cáncer orofacial, que me dice en este caso, que es el cáncer menos asociado al virus del papiloma humano, es un 20% de los cánceres, cuando el de ano, por ejemplo, en homosexuales pues es el 70%, el otro son el 50%, este es el que menos es. Pero además los factores principales,
por favor, es el enolismo, o sea, al beber mucho alcohol, y el tabaquismo. Esa asociación, junto con un virus del papiloma humano tipo 16 o 18, podria encontrar-se material genètic en les piezas estirpades, una biòpsia. Bé, són alguns dels assumptes que tractaran, insistim, en aquest congrés de dermatologia i venerologia que arranca avui a València amb la presència de més de 2.000 especialistes de tot el país. Doctor Vilata, gràcies per haver-nos acompanyat, aportar-nos aquesta informació al voltant d'aixòs temes que estan ahí candents. En podríem haver tractat molt d'altres, com per exemple la incidència del càncer de pell, que sempre és tan important també remarcar la seva prevenció, més ara amb l'arribada de l'estiu. Doctor, gràcies. Muchas gracias.